tuberías e instrumentación se suele conocer con estas siglas de acá, que significan, por sus siglas en inglés, Piping and Instrumentation Diagram. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Bueno, ¿qué son estos tipos de diagramas? ¿Qué importancia tienen en la ingeniería, en la operación y mantenimiento de plantas? ¿Qué simbologías normalizadas nos podemos encontrar? ¿Cuáles son sus elementos principales? ¿Cómo se identifica la instrumentación industrial? ¿Cómo se identifican las líneas de procesos y tuberías? Equipos necesarios propios de la planta, como puede ser una bomba centrífuga, un intercambiador de calor, algún reactor químico, un tanque, ¿no? También cómo se representa cada uno de los instrumentos, ya sea un sensor, un transmisor, un controlador, alguna válvula de control. Y vamos a terminar esta clase con algún ejemplo de algún PID real. No hay que confundir estas siglas con PID, que es una estrategia de control. ¿Está bien? Esto es P and ID. ¿Está bien? O diagrama de tuberías e instrumentación, en español sería más sencillo para recordar, DTI. Bueno, ¿qué es este diagrama? Tanto que lo nombramos, vamos a definirlo. Como bien dice su nombre, es un diagrama de tuberías e instrumentación, que como todo diagrama me entrega información. ¿Qué tipo de información me entrega? Todos los equipos involucrados en un proceso industrial y todos los elementos de instrumentación que tiene el mismo. ¿Está bien? En este diagrama no es un plano isométrico, digamos. No vamos a encontrar dimensiones de la ubicación espacial de los equipos, sino que están los equipos esquematizados y los diversos instrumentos que voy a encontrar que pueden o no ser parte de algún sistema de control. Entonces, estos diagramas nos entregan información. Esa información, ¿para qué me va a servir? Para inicialmente conocer la planta, entender el funcionamiento de la planta y los sistemas de control que puedo encontrar en la misma. Ahora, no solamente para eso, si yo debo realizar mantenimiento, si yo quiero operar la planta, si yo quiero modificar la planta, ampliarla, modificarla, voy a necesitar tener esta documentación a mano para poder comprender cada uno de los instrumentos, de los equipos que puedo encontrar en la planta. ¿Está bien? Ahora, un ejemplo que me gusta dar acá, disculpen, es en una casa suele pasar que se hace la instalación de agua, que se hace la instalación de luz y no se deja registro escrito. Luego, cuando hay algún inconveniente y uno tiene que realizar una modificación o hay una lucecita que no enciende, es una tarea bastante laboriosa y hacer lo que se llama un relevamiento, ir viendo cuál es la instalación que existe y cómo funciona. Si uno tuviera esta documentación a mano, sería mucho más sencillo comprender la instalación y realizarle mantenimiento, obviamente. Bueno, inicialmente cada persona que diseña una planta puede utilizar la simbología que crea más pertinente. Ahora, existen dos instituciones, una alemana y otra estadounidense. Una es la ISA, que es la Instrument Society of America, está bien, y la otra es la DIN alemana, que nos sugieren cierta simbología común para las distintas cosas que podemos tener en nuestra planta, ¿no? Refiriéndonos a planta, una planta que produzca algo, que manufacture algo, ¿no? Entonces, para cada instrumento, para cada parte del proceso, vamos a tener diversas simbologías. Esto no es de uso obligatorio, es de uso, son recomendaciones, está bien. Entonces uno podría encontrarse con símbolos no normalizados en su día a día tranquilamente. Bueno, acá les dejé las normas, ¿no? Las últimas, las que encontré fue del 2009. Habrá que chequear o verificar si hay alguna otra. Vamos a hacer un breve resumen de las ISA, está bien, principalmente, y luego vamos a analizar algún sistemita, algún diagrama, disculpen. Bueno,
vamos a hacer un resumen de las normas ISO S5.1/84 del año 2000, de la ISA, la International Society of Automation. Bien, vamos. Instrumentos. Los instrumentos, como puede ser un manómetro, como puede ser una termocupla, se van a representar de ciertas maneras. Inicialmente se va a representar su conexión con la instalación, está bien, mediante una línea fina. Con una línea gruesa se van a identificar las tuberías de la instalación, y dentro de un círculo vamos a colocar una serie de letras y números. Las letras van a tener un significado. La primera letra va a representar la variable con la que estoy trabajando. Estoy trabajando con presión, temperatura, nivel, caudal, nivel de vibración, RPM, niveles de radiación, etcétera, pH. Todas las variables que a mí se me ocurran van a estar tipificadas por la ISA. Ahora, la segunda y la tercera letra están asociadas a la función que cumple este instrumento. Indica esa variable, la transmite, la controla, la registra. Es un switch, o sea, es un interruptor automático. Bueno, todo eso está representado en la segunda y tercera letra. Y la numeración sirve para una identificación con el lazo de control, ¿no? Si está asociado a algún lazo de control. Por ejemplo, en una planta puedo tener multitud de lazos de control, los voy a ir numerando. Bueno, hay algunas reglas generales que hay que respetar, que no se pueden exceder las 4 letras, al menos tenés que tener 2, y puede tener algunos sufijos. Vamos a ir viendo con ejemplos. El famoso relojito del manómetro, está bien, uno tiene un manómetro que mide presión. Vamos a tener la instalación, por ejemplo, una tubería que transporta algún fluido a alta presión, va a estar representado con una línea gruesa. La conexión de nuestro instrumento a dicha instalación se representa con una línea más fina, que suele ser el caso. Uno lo suele acoplar con un capilar, digamos, con un tubito mucho más pequeño. Y se engancha el instrumento, por decirlo, se acopla el instrumento, que va a ser de presión y va a ser gauge. ¿Por qué? Podría ser una I igual acá, podría ser un indicador de presión, porque esto es un indicador de presión. En el caso de la G, representa que el indicador es además un reloj, también una aguja indicadora. Si pongo indicador, también podría ser una I en vez de una G, podría ser o este estilo, o podría ser digital. Bueno, un resumen muy sencillo de las principales letras que se utilizan. Fíjense que variables pueden ser radioactividad, velocidad, viscosidad, está bien. Hay algunas que están libres, uno después tiene que aclarar para qué usa esa letra. Posición, está bien, caudal, tensión eléctrica, corriente eléctrica, etc. Humedad. Y las letras sucesivas pueden indicar esa variable, transmitirla, controlarla, interrumpirla, etc. Acá coloqué, este era un resumen, ¿no? Y esta es la tabla más completa en la cual están todas las variables y todas las posibles funciones. ¿Está bien? Por ejemplo, puede ser un recorder, que está todo en inglés porque la norma es inglesa, es estadounidense y hablan idioma inglés, obviamente. Y bueno, entonces, por ejemplo, el instrumento puede estar relacionado con la tensión, la primera letra va a ser la E, y puede ser un transmisor, entonces va a ser ET. Un transmisor transmite esa tensión hacia algún lugar. ¿Está bien? También podría ser, por ejemplo, una alarma. ¿Está bien? Con la letra L. Así que bueno, esto les dejo como resumen. Estaría bueno que lo tengan a mano cada vez que quieran analizar alguno de estos diagramas. Inicialmente, porque fíjense todas las combinaciones posibles. Bastante interesante. Pueden ser alarmas, puede ser una válvula solenoide, puede ser un indicador, puede ser un indicador controlador, está bien, y demás. Hay un montón de funciones que puede tener el elemento. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a arrancar con los sensores. Está bien, instrumentos industriales, sensores que vimos en el bloque anterior. Por ejemplo, un indicador de temperatura podría representarse con la letra TG. ¿Está bien? Todos con G porque es gauge, que es el relojito la agujita que se mueve sobre un dial. Un indicador de presión lo vimos recién, ¿no? Después podemos tener un indicador de caudal, está bien, un rotómetro, por ejemplo, se dibujaría FG, Flow Gauge, está bien en este caso. Y lo mismo con el nivel.
Acuérdense que gauge es cada vez que tenemos algo que se mueve sobre una escala, algo analógico, ¿está bien? Que se mueve sobre alguna escala. Y así tenemos indicador de temperatura, de presión, de caudal y de nivel. Este sería cómo se ven en la realidad y esto sería la esquematización según normas ISA. Un ejemplo concreto, imagínense un tanque, ¿está bien? Tenemos un tanque y hay que instrumentarlo. Nos va a interesar qué nivel hay de fluido en el tanque, cuál es su presión, cuáles son el caudal de entrada y cuál, o en salida no lo sabemos, y cuál es la temperatura. ¿Está bien? Entonces, esta es la instalación. Vamos a esquematizarla de la siguiente manera. Un indicador de nivel, un indicador de presión, un indicador de caudal y un indicador de temperatura. Fíjense que acá hay dos circulitos. Eso es porque en este elemento esto tiene está el reloj indicador de temperatura, está bien, pero tenemos lo que se denomina un termopozo. Un termopozo es una vaina de acero inoxidable por lo general que protege a mi elemento, ¿no? Viene en un conjunto el sensor de temperatura. Entonces muchas veces se indica que tenemos el relojito y que también tenemos una termovaina. Temperatura, no me acuerdo cómo se escribe en inglés la vaina, pero bueno, el W es por eso. Así que bueno, así fíjense, tenemos acá tenemos esa temperatura y esto que está en punteado sería la vaina que lo protege. ¿Está bien? Bueno, en este caso estamos hablando de transmisores. Por eso la segunda letra es T, fíjense, para todos es T, porque son transmisores, o sea, transmiten esa información. Lo más común es hoy en día con una señal con una señal de 4 a 20 mA, pero podría ser una señal neumática igual. Bueno, y la primera letra está asociada a la variable, temperatura, presión, caudal y nivel. ¿Está bien? Estos son transmisores de las variables elementales que ya definimos y vimos cómo se pueden medir en líneas generales. Vimos los principios fundamentales, ¿no?, con los que funcionan los sensores más comunes en la industria, que son temperatura, presión, caudal y nivel. Bueno, acá estamos hablando de switches. Bueno, switch es un interruptor, es la palabra en inglés para un interruptor. ¿Qué estamos hablando acá? Y bueno, un interruptor que automáticamente prende o enciende algo. ¿Está bien? Por ejemplo, un switch de temperatura es el que tenemos en la plancha. Se prende y se apaga automáticamente la resistencia de la plancha para mantener una temperatura determinada. Eso se llama switch. ¿Está bien? Y muchas veces los instrumentos tienen switch. Por ejemplo, los compresores tienen switch de presión. Los compresores de taller tienen un switch de compresión. Cuando la presión es muy baja, que es el PSL, está bien, interruptor de baja presión, se enciende. O también puede apagarse por alta presión. Por eso dice PSH. Un switch de presión de un compresor sería PCHL. También tiene dos. Se apaga cuando llega a una presión superior y se enciende cuando tengo una presión inferior. Lo mismo tenemos para el caudal y para el nivel. ¿Está bien? Switches, o sea, interruptores que se activan automáticamente en función de la temperatura, de la presión, del caudal o del nivel. Recuerden, nivel es level en inglés y caudal le dicen flow en inglés. Bueno, ¿y dónde está ubicado el instrumento? Si el instrumento es discreto, o sea, yo lo puedo encontrar en la instalación colocado, ¿no?, se utiliza el simbolito redondo, el círculo que estamos viendo desde el principio de clase. Ahora, se utilizan hay diversas variaciones en las que este instrumento puede aparecer. ¿Está bien? O la función que puede cumplir. Por ejemplo, un PLC, un control lógico programado, se dibuja de la siguiente manera. ¿Está bien? Y así, bueno, acá en display compartido, o sea, hay varios elementos. Tenemos después una computadora tipo un hexágono, y así podemos ir encontrando diversas simbologías. No solamente podemos saber su ubicación. Por ejemplo, si está montado en el campo local o localmente, significa que si yo voy, veo un caño en el medio del campo y ahí está el manómetro, por ejemplo. Va a tener esta formita. Ahora, si está en un panel, en una consola que no es accesible para el operador, va a tener una línea punteadita. ¿Está bien? Ahora,
Si está en algún panel auxiliar, va a tener la doble línea. Y si es o no accesible al operador, la diferencia es si es continua o si es punteada. ¿Está bien? Y así vamos, la norma va tipificando un montón de diagramas para cada situación en especial. No solamente define el tipo de instrumento, sino que su ubicación. Y acá hice un resumen, ¿está bien? Si es accesible al operador, si está montado en el campo o en algún lugar auxiliar, ¿está bien? Que normalmente uno no tiene acceso. Y si es un instrumento, como puede ser un manómetro, un medidor de temperatura, etcétera, si es un display, si es una computadora, ¿está bien? O si es un controlador lógico programable. Y así se van dando las combinaciones de los diversos símbolos que uno puede encontrar. Y acá les doy un ejemplo. Imagínense, ustedes necesitarían para estos paneles de control, si yo le quiero explicar a alguien cómo funciona, tengo que ir explicándole, ¿no? Bueno, acá tengo tendré que tener una foto, un video, y le voy explicando cada una de las pantallas y los botones, qué es lo que hace y qué es lo que estoy leyendo, ¿no? En los displays. En cambio, con estos métodos podría llegar a tener un esquema y podría yo lograr entender de líneas generales qué es lo que estoy viendo. ¿Está bien? A eso apunta. También podría estar un tablero, ¿no? Puedo esquematizar el tablero, qué hay dentro de un tablero, un PLC, por ejemplo, un controlador o lo que sea. Y llegamos a recordemos el nombre de este diagrama, era de instrumentación y tuberías, ¿está bien? O sea que no solamente los instrumentos que miden presión, temperatura o que transmiten o que controlan estas variables están tipificados, sino otras cuestiones, ¿está bien? ¿Cómo lo son las tuberías? Las tuberías, como dijimos, van a tener un trazo más grueso, ¿está bien? Y se van a especificar de la siguiente manera. Su diámetro en pulgadas, ¿está bien? Esta tubería tiene 4 pulgadas. El servicio, por ejemplo, VA, está reservado para vapor a alta presión. Un número, el número simplemente para identificar la tubería. El material, en este caso será el carbono, podría ser acero inoxidable, etc. Y la clase o schedule. Nosotros, dice cédula acá, en la industria se suele decir schedule, que es, por ejemplo, si yo tengo una tubería, voy a tener una relación entre el diámetro de la tubería y el espesor de la pared. Cuanto mayor sea el espesor de la pared, más presión va a soportar dicha tubería. Entonces el schedule me va a decir cuál es la presión máxima que puede soportar dicha tubería, y dos tuberías con el mismo diámetro exterior, que uno por fuera las ve iguales, pueden soportar, según su espesor, presiones muy distintas, y su schedule va a ser distinto. Su clase o cédula también le pueden decir. ¿Está bien? A eso va. Y hay tablitas en las que cada schedule te dice qué presiones máximas aguanta dicho tubito. Bueno, las válvulas, ¿no? Que son las válvulas, también están tipificadas. En cualquier instalación van a encontrar válvulas según no las vimos, la clase que viene vamos a ver válvulas, pero según el tipo de válvula ustedes pueden ir encontrando el símbolo. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos. Imagínense lo siguiente: ustedes están en una instalación y están midiendo presión. ¿Está bien? Hay una válvula de paso y esto de acá se denomina manifold. Manifold es un conector que tiene varios orificios de entrada y salida, y es para facilitar la conexión de instrumentos. ¿Está bien? ¿Qué vemos acá? Bueno, el instrumento es de presión, mide presión, y es una agujita que se mueve sobre un dial, así que viene la G. 104 es un número de identificación. Acá tenemos el manifold, que es este cuadradito de acá, está bien, que sigue un tubo capilar. Todo esto es un tubo finito, que se une al tubo más grueso, está bien, por eso es finito. Y tenemos una valvulita de paso. Y esto es un diagrama PID, está bien, esquematizado. Acá tenemos la misma historia, lo único que se ve muy transparente, pero es PIT, dice acá. Entonces, presión, indicador y transmisor. O sea, no solamente puedo ver la presión acá, sino que la puedo transmitir. Acá tenemos un manifold y acá tenemos una llave de paso y acá tenemos una brida. Aquellos que son electrónicos van a ver que es como un capacitor. Eso significa las bridas. Las bridas son unas placas que van abulonadas y que sirven para unir herméticamente las cañerías. Son muy utilizadas. Y la cañería más gruesa se une con un trazo se marca con un trazo más grueso. Las líneas tienen simbologías igual.
Cuando hay conexiones a procesos, ¿viste? Enlaces mecánicos, ¿está bien? Se dibuja con una línea. Ahora, si tengo una señal eléctrica, por ejemplo, voy a usar una línea punteada. Puede ser hidráulica, neumática, puede haber un tubo capilar, está bien, un tubo muy finito que une mi instrumento en la instalación. También puede haber tipo de información, está bien, o señales electromagnéticas o sónicas que viajen. Entonces, cada una de las señales que transmite información se va a identificar con algún símbolo en especial, está bien. Que puse algunos ejemplos, cómo se representaría la información que viaja, debería representarse según las normas ISA. Las señales hidráulicas, ¿no? Para mover actuadores. El tubo capilar es un tubito que transmite la información de alguna forma, ¿está bien? Entonces, una vez identificadas cómo representar los diversos instrumentos que puedo utilizar en mi proceso, que esos instrumentos me van a dar información sobre la variable que deseo controlar. Recuerden que todo esto se habla de automatización. Para automatizar voy a necesitar sistemas de control que se van a materializar con sensores y actuadores que voy a tener que representar de alguna manera en esta documentación. Por eso vemos esta clase, ¿está bien? Entonces, es una habilidad que hay que trabajar, la capacidad de poder interpretar estos planos de procesos e instrumentos en la industria. Bueno, otros ejemplos, vamos a ver más ejemplos. Sé que capaz que la clase se hace un poco larga o aburrida, pero vamos a ver un par de ejemplos. De nivel, por ejemplo. Tengo un tanque, tengo un instrumento que me transmite la altura, level LT, ¿está bien? La transmisión de altura, o sea que es un instrumento que envía información, porque acá veo la línea punteada, a algún controlador, por ejemplo, ¿no? Envía la información del nivel del tanque. En otro caso, por acá, por ejemplo, tenemos un interruptor nivel alto. ¿Qué significa esto? LSH significa que es de nivel 01, el número de una identificación de algún lazo de control, y S de switch, o sea que es un interruptor, y H de alto, high. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el tanque llega a un nivel máximo va a enviar una señal que va a apagar o encender algo. ¿Está bien? También puede ser un interruptor de baja, ¿está bien? LSL, level switch low, que sería cuando el nivel del tanque llega a un nivel mínimo, se enciende algo, una bomba, lo que sea. De presión tenemos lo mismo, ¿no? De indicadores, transmisores, de encendido de alta, de baja. De caudal, está bien. Lo interesante del caudal es que hay diversas formas según el caudalímetro, ¿no? Acá este caudalímetro es tipo Venturi. Acá este caudalímetro es de turbina, está bien. Y acá tenemos flow, sería el caudal, y es un transmisor, está bien. Es un elemento que mide el caudal y transmite información a algún sistema de control. Vamos a hablar un poco de los actuadores. Todavía no vimos qué tipos de actuadores en este bloque, lo vamos a ver, pero para ver cómo el principal actuador que suele haber en una instalación son válvulas. Y cada válvula, depende cómo se activa manualmente, de forma neumática, de forma hidráulica, con un solenoide, con un motor eléctrico, va a tener su representación correspondiente. Lo mismo con otros elementos, como puede ser la válvula antirretorno, las bombas, la brida ciega, disco ruptor. Este es un elemento de seguridad, ¿está bien? Es un disco de metal, ¿no? Que impide el paso del fluido, excepto que este llega a una presión muy alta y rompa el disco. Es un elemento de seguridad. Bueno, ¿qué equipos puedo encontrar, ¿no? ¿Qué equipos voy a encontrar en mis diagramas? Bueno, válvulas, ya dijimos, bombas o motobombas. Motobombas son, bueno, ¿qué es una bomba? no nos asustemos. Una bomba se le dice en mecánica a un elemento que impulsa fluido, ¿está bien? Por ejemplo, ¿cómo llega el agua hasta su casa? Y bueno, hay alguna bomba en el sistema de bombeo, justamente, que le da la energía suficiente al agua, la presuriza para que pueda salir por la canilla de tu casa. Está bien. Entonces, eso es una bomba. Una motobomba es, por lo general, un equipo que consta del equipo impulsor, por ejemplo, un motor de combustión interna, y de la bomba, todo en un solo paquete. Se lo denomina motobomba. Acá hay un ejemplo, ¿está bien?
tenemos un motor eléctrico, también puede ser de combustión interna, y se acopla con algún eje mecánico a una bomba, a un elemento que impulsa el fluido, que puede ser de efecto centrífugo o reciprocante. Está bien, no me voy a meter en eso, es una materia que me encanta, máquinas alternativas y turbomáquinas también, pero no lo pongo de ejemplo. ¿Está bien? Funcionan con sistemas de con fundamentos, o sea, estas dos bombas hacen lo mismo, ¿está bien? Pero tienen distintas características, ¿está bien?, de trabajo, pero sirven para impulsar fluidos. Motocompresores, que son sistemas que impulsan gas, por ejemplo el gas natural que llega a sus casas. En la distribución del gas tiene que haber elementos que van manteniendo la presión. Estos son los motocompresores. También intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor se utilizan mucho en la industria para entregar o sacar calor a algún proceso. Está bien. Acá les puse una foto de un compresor, la pinta que tiene, ¿no? Esto es un intercambiador de calor. Está bien. Por ejemplo, la caldera de una máquina de vapor es un intercambiador de calor. Está bien. La caldera de calefacción de una casa es un intercambiador de calor. Está bien. Y se esquematiza de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque hay un montón de tubitos. Por ejemplo, esta de acá tiene, si uno saca estos cabezales de los extremos, tiene todas unas bridas, afloja los bulones, saca los cabezales, se va a encontrar que es un tubo, está bien, el externo, y un montón de tubitos puestos en lo que se llama el rack de tubos. Entonces, por lo general, todo esto está sumergido en agua y por los tubos pasa, por ejemplo, gases de combustión. Y eso cede calor al agua que rodea al rack de tubos. Una forma en la que puede trabajar. ¿Está bien? Hay separadores de fase, como los vimos de crudo, de agua. ¿Está bien? Los separadores trifásicos, hay hornos. ¿Está bien? Como puede haber, por ejemplo, en una planta petroquímica, o no, como lo que pueda, por ejemplo, para hacer el cemento, ¿no? Hay que calentarlo, hay que cocinarlo en el horno de bolas. Después están los bueno, puede ser un horno de cualquier tipo, está bien, puede ser el horno de una pizzería, ¿por qué no? Los tanques, verticales, horizontales, hay tanques esféricos, está bien. Torres de destilación, enfriadores. Los enfriadores son, ¿vieron los coolers que uno tiene en la PC? Y bueno, hay su versión industrial, está bien. Como acá puse uno de ejemplo, está bien, un ventilador. Y acá puse torres de fraccionamiento. De tarea está este diagrama, está bien. Este diagrama, que es un diagrama en el que uno tiene tiene dos tanques. Les doy una ayudita, ¿no? Tiene dos tanques, uno enterrados, digamos, y tiene distintos elementos que ustedes van a tener que ir identificando. Se los pueden rotar, está bien. Uy, lo roté para el otro lado. De vuelta. Ahí estamos. Bueno, en esta instalación tengo diversas elementos, está bien, diversa información, como por ejemplo el tamaño de las válvulas. Tengo unos quemadores, está bien, donde este combustible se inyecta, se quema, y un montón de elementos. Entonces, la tarea, ¿cuál es? La tarea es ir viendo cada uno de estos elementos e intentar imaginarse qué es lo que representa, está bien, como primer paso. Luego uno, si tuviera una vez que desarrolla esa habilidad, ya puede ir pensando, y más o menos una vez que ya entendió qué es lo que está viendo, imaginarse qué función cumple en algún proceso, está bien. Acá hay algunas referencias, está bien, para que se den una idea. Pero bueno, eso es lo que les dejo de tarea, que revisen este diagrama PID, Piping and Instrumentation Diagram, y vayan sacando sus propias conclusiones, vuelvan a la teoría, vuelvan a repasar cada una de las letras, porque la única manera de aprender esto es practicando, ¿está bien? Así que bueno, eso es la clase que tengo preparado para el día de hoy.
Espero verlos pronto. Voy a subir el PDF en el campus y nos estamos viendo en la próxima.